Buenos días a todos, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos con líderes responsables, diálogos para la alta dirección de las empresas SERES con los líderes de las empresas SERES. Y volvemos, y digo volvemos porque habéis visto que durante el mes de enero no hemos estado, y volvemos en un momento en el que estamos todos y seguimos conmocionados por esta confluencia de elementos sanitarios, económicos, sociales, un shock para todos, ¿no? De hecho, habréis visto cómo el World Economic Forum, en el entorno de Davos, ponía un nuevo mapa de riesgos en la mesa, donde la S de lo social tomaba un papel muy protagonista, ¿no? También hemos visto durante este tiempo el papel de las empresas, cosa que conocemos bien y de lo que hemos hablado aquí mucho. De hecho, si habéis visto el barómetro de Edelman, sitúa a las empresas como los únicos organismos que son a la vez confiables y eficientes en la opinión pública. Lo que creo yo que pone un reto especial sobre las propias empresas. Claro, para nosotros este es el lenguaje natural en SERES. Nosotros nos enfocamos en la dimensión social, ¿no? de la responsabilidad corporativa y hablamos siempre de la conexión del progreso económico y social. Eso hace que este papel sea aún más relevante y que la función de SERES, me parece a mí, es aún más relevante. Y también es más relevante la oportunidad de estos diálogos, porque no deja de ser una reflexión compartida en voz alta, ¿no? Y hablamos sobre lo aprendido, hemos hablado aquí de colaboración, de digitalización, de lo local, de lo global, del bien común, de la cooperación público-privada, el contrato social, innovación, grupos de interés, etcétera, etcétera. Hablamos de todo eso, de lo aprendido, de lo que hay que hacer y hablamos también de la importancia y características del liderazgo, algo que nos importa a todos en estos momentos tan complicados. Bueno, pues hoy tenemos la suerte de tener a Asunción Soriano, que es CEO y presidente de Atrevia España, y a Gonzalo Ulloa, que es presidente de honor de Gómez Acebo y Pombo. Así que, sin más dilación, porque lo que nos importa es lo que vosotros nos vayáis a decir, si os parece, pasamos y empiezo ya voy a empezar contigo, Asun. ¿Te parece bien, Asun, que te llame así? Sí, por favor. Muy bien. Pues mira, verás, el primer punto, uno de los temas que aquí ha salido recurrentemente en boca de todos los líderes empresariales es la importancia de la comunicación. El papel de la comunicación entre la empresa, grupos de interés y tal. Entonces, vosotros sois especialistas en comunicación y yo te preguntaría, ¿cuáles son las claves para una comunicación externa e interna que sea eficiente en estos momentos donde existe el indiscutido distanciamiento social? Pues completamente, muchas gracias por invitarme y encantada de estar con vosotros. Vamos a ver, yo creo que en estos tiempos de cambio, que es en lo que vivimos, cambio además acelerado por la terrible pandemia, es evidente que las organizaciones hablamos mucho de comunicación porque tenemos un reto, que es reforzar nuestras capacidades conectoras, reforzar nuestros fingers y nuestra capacidad de conexión con la sociedad, con nuestros grupos de interés, con nuestros stakeholders, ¿no? Porque el mundo es una gran conversación y en esa gran conversación, como siempre, la sociedad va por delante, ¿no? Y entonces las empresas tenemos que ponernos las pilas y participar de esa conversación. Y eso toma por hacer esa reflexión que, como mencionas, están haciendo todas las organizaciones, cómo nos aseguramos de que somos una organización comunicadora, ¿no? ¿Dónde están las claves? Yo creo que una primera clave es la valentía, es la transparencia. La transparencia es la gran exigencia
La sociedad no nos pide que seamos perfectos, lo que nos pide es que seamos honestos y transparentes, que reconozcamos que nos hemos equivocado, que reconozcamos que en algún campo tenemos margen de mejora, y esa es la clave. La primera, la transparencia, y aprender a sentirnos cómodos en el reconocimiento de la imperfección, que a veces nos cuesta mucho, ¿no? Quizás la segunda clave sería la cercanía, ¿no? La cercanía y la empatía, ¿no? A veces en el mundo empresarial estamos muy ensimismados, somos una realidad paralela, ¿no? Y decimos, porque yo creo que la gente, bueno, nosotros no somos, es un ecosistema muy específico y que además tenemos nuestro propio endolenguaje, nuestro lenguaje corporativo, que solo nos entendemos entre nosotros y nos cuesta muchísimo con estos palabras y estos acrónimos llegar a la sociedad, que se nos entienda, incluido nuestro público interno, ¿no? La tercera es la escucha, fundamental. Es que comunicar no es informar. Comunicar es compartir, comunicar es escuchar y crear un proceso constante de feedback, y eso hay que sistematizarlo. Es decir, las compañías tenemos que montar sistemáticas y las instituciones igual, tener las orejas abiertas constantemente para identificar este cambio, ¿no? Esto es fundamental. Y yo creo que la cuarta palanca, que tiene mucho que ver con el tema de esta sesión, es la consistencia, es la hora de la verdad, del compromiso corporativo, del propósito de verdad. Entonces tenemos que pasar de la teoría a la acción, ¿no? Y ahí la comunicación y la gestión son vasos comunicantes, que es muy interesante y muy estimulante, ¿no? Es decir, tengo que contar lo que hago bien, pero revisar también qué puedo hacer mejor. ¿Y cómo hacerlo? Pues en co-creación con mis grupos de interés. O sea, preguntar, oye, ¿cómo trabajo mejor? Mira, ahora estamos todas las compañías revisando planes estratégicos, ¿no? Preparando. Bueno, pues a lo mejor la aproximación ha de ser diferente, ha de ser muy bien. Si tengo este propósito, tengo que ser actor de cambio, tengo que activar mi activismo corporativo, que ha salido aquí constantemente. ¿Cómo lo hacemos, no? Bueno, pues esto tiene mucho que ver también con la comunicación, no hay otra, ¿no? Al final, aquí hay una gran amenaza y una gran oportunidad. La amenaza, la brecha que cada vez está siendo más grande, lo acabas de mencionar, la S de lo social, ¿no? La brecha de que este desafecto y esta desconexión nos lleve al conflicto. Me remito a lo que pasó anoche en Madrid y Barcelona, por ejemplo, ¿no? Que son escenas de conflicto, de vandalismo, pero de desafecto y de desconexión. Pero también hay una oportunidad, o sea, son buenos tiempos para las empresas que hacen las cosas bien, porque nunca hay un cambio de paradigma. El consumidor está tan armado para decir, esta empresa que me fabrica este producto o presta este servicio, ¿dónde fabrica? ¿Cómo son sus procesos? ¿Cómo tiene los temas de gobernanza? Y además tiene la información muy ágil y decide, y el público interno nunca como antes han venido a vernos, a decir, ¿ustedes en qué creen? Porque igual no me interesa trabajar con ustedes, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, contar mejor lo que hago bien y revisar qué puedo hacer mejor. Muchas gracias, Asun. Muy claro, o sea, que nos has hablado de transparencia, nos has hablado de escuchar, ¿qué idea más gráfica lo de los vasos comunicantes de la gestión y la comunicación? Porque lo que nos estás diciendo hay que hacerlo bien y contarlo bien, ¿eh? Y esas son cosas que se realimentan. Y efectivamente amenazas y oportunidades, como siempre, porque grandes cambios es lo que tienen, ¿no? Riesgos y oportunidades. Y Gonzalo, claro, grandes cambios, fíjate, de alguna forma hemos asistido o estamos ahora con el debate de cuántos de estos cambios estarán aquí para quedarse, qué cambios actitudinales generarán un cambio profundo. Entonces, si vamos a las formas de trabajo, yo te miro y vosotros, si yo no me equivoco, cumplís 50 años ya como compañía. Es decir, que habéis visto un poco de todo, ¿no? Entonces, cuando vosotros revisáis el trabajo día a día en el bufete y esto durante la pandemia, porque iba a decir tras la pandemia, pero esto desgraciadamente no ha acabado, ¿cómo ha sido el cambio? ¿Cómo ha sido esta revisión? ¿Qué cosas hay? ¿Qué nos puedes decir? Muchas gracias, Paco, por la invitación y Asun, encantado de compartir contigo estas reflexiones. Bueno, en efecto, un despacho de abogados ya de nuestro tamaño es una empresa. Yo me acuerdo que hace 20 años tú decías eso en el despacho y te decían, no digas eso es una barbaridad, nosotros no somos una empresa, somos un despacho pues somos abogados, somos una empresa de servicios. No somos una empresa de servicios. Bueno,
Somos una empresa de servicios. Entonces, tenemos muchísimas cosas en común con todas las empresas de servicios y tenemos nuestras especificidades como despacho de abogados. ¿Qué nos ha pasado a nosotros al principio de la pandemia? Pues yo creo que como a todo el mundo, primero, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué es esta barbaridad de pandemia? ¿Pero hasta dónde va a llegar? ¿Pero qué profundidad tiene? ¿Pero qué no sé qué? Bueno, no hay tiempo para pensar más. Vamos a organizarnos rápidamente, todos en casa, dentro de muy poco tiempo. ¿Cómo estamos organizados? Pues es que no lo sabemos de verdad. Siendo honestos, vamos a revisar a ver qué hemos hecho de trabajo en remoto. Pues todo el mundo, incluido en una sesión de estas, que te impresionó mucho escuchar esto del director, del presidente de Telefónica de Payete, decía, bueno, nosotros teníamos, pues yo qué sé, una quinta parte de la plantilla que son cientos y cientos de trabajadores en remoto, pero nunca hemos tenido a la mitad y a la plantilla entera trabajando. Pues no, pues nosotros en nuestro tamaño, salvando las grandes diferencias, tampoco. Los que viajábamos mucho, pues sí estábamos en remoto, el que estaba enfermo también estaba en remoto, pero todo el despacho en remoto, incluidas las secretarias, nunca. Entonces, primera revisión, ¿cómo estamos de preparados? Por supuesto, no estábamos completamente preparados a toda velocidad, a todos los abogados, a todas las secretarias, a todos los equipos de apoyo del despacho, dotarles de los medios. Eso era lo segundo. Tercer punto. Bueno, esto sí que es común en todas las empresas y es la comunicación, la cercanía y la humanidad. Decirles, bueno, pues esto es lo que está pasando y esto es lo que estamos haciendo. Como tú decías, Asun, mucha transparencia y mucha humildad. Oye, que no sabemos más de lo que hay. ¿Qué hacemos con los clientes? Pues atenderlos lo mejor posible y lo más cercanamente posible. Yo me acuerdo hace más de 10 años, entre 10 y 15 años, que asistí a una mesa redonda interesantísima en Silicon Valley entre grandes CEOs o CEOs de grandes empresas de la zona esa con una asociación a la que yo pertenezco de abogados o senior partners o presidentes de despachos de abogados norteamericanos. Asiáticos había menos, pero fundamentalmente norteamericanos y europeos. Bueno, era otra conversación a la que los europeos estábamos acostumbrados a hablar con los CEOs de las compañías clientas nuestras. Nos decían, oiga, primero tengo 15 minutos nada más. Segundo, no se crean ustedes que este año me van a subir la tarifa horaria igual que me llevan haciendo en los últimos 5 años. Para nada. Y vayan ustedes olvidándose de las tarifas horarias. Aquí llegaremos a un acuerdo, pero con mucha imaginación, ¿eh? Un acuerdo con mucha imaginación. Y el resultado fue, nos tienen que dar más por menos. Claro, todos salimos asustados. Pues, ¿cómo son estos del Silicon Valley? ¿Cómo se las gastan? Y a ver cómo les damos más por menos. Y ya vayan ustedes preparando otro sistema para la due diligence, porque a mí no me ponen ustedes 200 abogados para una due diligence. Así que vean un poco a ver qué otros sistemas alternativos tienen, ¿no? Y claro, fue una conversación muy dura, muy rápida y no llegamos a captar bien el mensaje, o por lo menos yo, que es no solo más por menos, sino cambio total de mentalidad. Oiga, esto es otra cosa. Esto es otra cosa, está la tecnología y la tecnología nos va a evitar a nosotros muchísimos gastos. ¿Cómo se organizan ustedes internamente? Pues no lo sé. Eso lo tienen que estudiar ustedes. Y después el despacho de abogados de San Francisco, que era el host nuestro, nos dijo, bueno, nosotros estamos haciendo ya due diligences a través de mecanismos de software, y nos enseñó. Y nos dijo dos cosas muy interesantes. Primero, los socios no se fían.
dijimos, bueno, la due diligence esta próxima, que es de 150 abogados, vamos a hacerlo con las herramientas tecnológicas. Y los socios dijeron, que nos meten en la cárcel, porque en cuanto haya un fallo de esos gordos nos meten en la cárcel. Entonces dice que el director del despacho dijo, bueno, pues como no comprendo que no haya confianza, vamos a gastarnos el dinero y vamos a hacerlo de las dos formas, con herramientas informáticas y con el equipo de 150 abogados. Bueno, ganó la herramienta informática. Y todavía a los abogados les costaba. Luego pusieron otro ejemplo, que era, lo digo porque ahí fue público, que era un contrato de 1.500 páginas de Oracle. Y les decía a Oracle, a mí de esto quiero saber 5 cosas nada más. Estas 5. Entonces me enseñaban cómo escaneaban todo el contrato, dándole instrucciones, que es lo importante, de las palabras clave, y de ahí salían. Es decir, eso fue entre hace 10 y 15 años. Por ahí van los temas ya. Muchas gracias, Gonzalo. Fíjate que nos has hablado, claro, de la rapidez de la reacción, pero hay de cómo tuvisteis que, y que estabais relativamente preparados, pero tuvisteis que hacerlo inmediatamente. Y luego yo, dos cosas te he escuchado que me parecen tremendamente importantes. Una, que conectando con lo que decía Asun, la importancia de la comunicación, de la cercanía. Y luego la otra, cuando nos has contado esta anécdota tan ilustrativa sobre la llegada de la tecnología, el riesgo de que no comprendamos, que seamos ciegos o sordos a los cambios. Y claro, son momentos de cambios muy tremendos en esto, en las nuevas formas de trabajo y tal. O sea, que más nos vale, de alguna manera, espabilar, ¿no? Y abundas como Asun en la necesidad de transparencia, que yo creo que esto tiene que ver con la confianza en uno mismo, tal, porque es lo que te permite el coraje de ser abierto, ¿no? Y de arriesgar y mostrarte vulnerable o imperfecto, que decías. Bueno, Asun, fíjate, Gonzalo nos ha metido el tema de la tecnología contándonos sus vaivenes y su acercamiento hace ya muchos años. Claro, eso ha tenido un acelerón tremendo. Si antes te decía que uno de los temas que aquí siempre se han mencionado es comunicación, otro es digitalización. Y de hecho ahora vemos, de cara al reparto de los fondos y todas estas cosas, que un tercio tiene que ver con esto. Entonces, vosotros que tenéis muchos clientes, que tenéis un observatorio privilegiado, ¿qué nuevo cliente o consumidor tenemos? ¿Cómo nos vamos a comportar? ¿Qué gran cambio hay en clientes y consumidores? Bueno, es absolutamente fascinante la cuestión de la digitalización de nuestra sociedad y los cambios que nos conlleva, ¿no? Y el COVID ha eclosionado, o sea, además de traernos mucho dolor y mucha desgracia, nos ha traído también una aceleración brutal de la digitalización, ¿no? Es divertido porque en el mundo de la innovación hay un indicador, sabéis, que tiene que ver con el tiempo de absorción de la digitalización por una sociedad, ¿no? Y hay métricas de decir, oye, ¿cuánto tiempo una tecnología ha tardado en llegar a 100 millones de habitantes, de usuarios en el mundo, ¿no? Bueno, pues hasta ahora manejábamos ratios de, bueno, pues Facebook tardó 5 años en llegar a 100 millones, WhatsApp 3 años, Instagram 2. El récord lo tenía con 1 año en tardar en llegar a 100 millones de usuarios en el mundo Pokémon Go. Esto es lo que fue la disrupción total. Bueno, pues ahora esto parece lentísimo y antiquísimo, porque lo que ha traído esta nueva vida de la dispersión y de la virtualidad es una aceleración brutal. Nos contaba Carme Artigas, la secretaria de Estado de Inteligencia Artificial y Digitalización, que, por ejemplo, una tecnología como el código de barras, que se nos hacía muy bola en general, ¿quién no domina ahora el código de barras para leer la carta del restaurante? Esto es integración de la tecnología. Y además es fascinante porque se ha roto muchísimo la brecha generacional, ¿no? Como sabéis y como vivís, ¿no? Acabamos de hacer un estudio con la Fundación Mafre sobre la Silver Economy, que es un tema súper interesante, y los ratios eran espectaculares, es decir, solo el 20% de los seniors mayores de 60 años no están digitalizados, son usuarios de banca online, comparan a la hora de elegir producto y servicio, por supuesto son usuarios de redes sociales, es decir, que esto ha eclosionado y se ha integrado transgeneracional, o sea, eso es una realidad, ¿no? Y esto nos está cambiando radicalmente a las empresas y al consumidor.
sin duda, y el ciudadano, porque tenemos dos cuestiones. La primera, hay una desjerarquización de la influencia formidable, ¿no? Y antes la influencia ya sabíamos que venía de la referencia de las instituciones y ahora la influencia, ¿no? Como se ha publicado en algún medio internacional, es alguien como tú. Nos fiamos es la microinfluencia, es mi amigo, el influencer de moda, es alguien que me recomienda un producto o un servicio, y esto ya es una economía, como dice Harvard, la economía de la influencia, con sus luces y sus sombras, por cierto. Y la otra faceta es un ciudadano, un consumidor empoderado que tiene muchísima información, muchísima capacidad de influencia. Alguien, si se enfadaba con una empresa, con una marca, tenía que escribir al periódico, que saliera la carta publicada, que le hiciera alguien caso. Ahora ya sabéis que todo lo contrario. Ahora, en 2 minutos, está en redes sociales y, como le ha pasado a alguna compañía aérea, tiene una multa de Bruselas. Es decir, esto es así. Por lo tanto, es un consumidor empoderado con la tecnología, con mucha información, que exige, que elige y que influye. Por lo tanto, esto nos cambia radicalmente el paradigma a las empresas que ofrecemos productos y servicios, y no tenemos otra que estar mega conectados a esta realidad, con inteligencia. También tenemos que asumir que no le podemos gustar a todo el mundo y que un tuit de alguien que no le criticándonos no es una crisis, pero sí que tener las orejas muy abiertas para diagnosticar y medir el efecto de todo esto, porque al final la clave de este nuevo ecosistema es la rapidez, la viralidad. No es tanto, no es la noticia, la fake news, que es un gran fenómeno que tenemos que tener mucho cuidado, que también, sino la viralidad, la posibilidad de que algo ocurra demasiado rápido y te acuestes en una situación y a las 2 horas estés en otra, ¿no? Esto nos cambia muchísimo, pero también, insisto, nos abre oportunidades enormes de desintermediación, de conversación genuina entre una marca y sus clientes, entre una marca, entre un directivo y su equipo, ¿no? Las redes sociales internas, que están eclosionando y rompiendo muchísimo los típicos modelos de cascada tradicionales, y haciendo la influencia no jerárquica, que es la que mueve la organización. Si lo manejamos bien, con inteligencia y honestidad, esto puede ser pues una oportunidad formidable de engagement, ¿no? Interno y externo. Y por supuesto que no quiero parecer ingenua, pues el lado oscuro que tiene cualquier nuevo artefacto, ¿no? Pues todos los retos, primero de la brecha digital, de que haya ese 20% de personas que se queden atrás, que no tengan acceso, y estemos creando dos sociedades, ¿no? Y luego también, digamos, el lado oscuro del revés oscuro de las fake news, de los sesgos de los algoritmos, de cómo esto puede contribuir a los discursos del odio, de cómo el anonimato de según qué campañas puede crear iniciativas o posicionamientos que no son del todo ni honestos ni verídicos. Por lo tanto, aquí cabe la gran pregunta de si esta ebullición, ¿no?, del ciudadano informado y con influencia nos hace más inteligentes o más manipulables, ¿no? Que ese es el otro lado de la moneda, y ahí tenemos que trabajar. Y esto creo que hay que trabajarlo entre todos, instituciones, empresas y sociedad. Muchísimas gracias, Asun. Fíjate, claro, lo primero que nos dices es: esto es enorme, nos alcanza a todos. Cosas muy curiosas, como que se rompa la brecha generacional. Bueno, yo soy testigo, quiero decir, los seniors que somos capaces de manejar relativamente todo esto, el fenómeno de la microinfluencia, el empoderamiento de los consumidores, y después este mar en el que vivimos, donde existe el riesgo o quizá oportunidad de la viralidad, es decir, cambio súbito a gran escala y tal. Y ahí apuntas a una cosa ante la que yo creo que las empresas en series y todos en series somos especialmente sensibles: el riesgo de brecha que he generado en relación con esta tecnología social. Y todo esto, claro, nos pone frente a, bueno, el futuro, que es lo que siempre nos importa, porque el presente no es más que el instante de transición, ¿no?, de ese pasado hacia el futuro, y lo que nos importa es lo que viene, lo que somos capaces de hacer y lo que tenemos que hacer. Y Gonzalo, antes te preguntaba desde el pasado cómo han cambiado las cosas. Yo ahora te preguntaría, desde la óptica de que una compañía como la que tú presides, etcétera, ¿cómo se esboza el futuro? ¿Cómo lo esbozáis? ¿Hay elementos para el optimismo? Ya sé que están los fondos, las vacunas, no sé qué. Optimismo, cautela, ¿qué palabras elegirías tú para hablar del futuro? Primero quería hacer un comentario nada más, que me ha impresionado mucho a mí con todo esto de la pandemia, del cambio al que estamos obligados a hacer. Y es que el ser humano tiende en un 95 o 98% de los casos a no moverse demasiado.
a estar estancados. Solo nos movemos por grandes presiones, ¿no? Si quitas, claro, pero luego están los Elon Musk y los Bill Gates y los Jeff Bezos y todos esos que se mueven pues porque por otros temas, ¿no? Pero que nos cuesta mucho cambiarnos y que o nos azuzan mucho o no nos cambiamos. Las dos palabras son verdad, Paco. Por un lado, ¿hay más esperanza ahora que hace un año? Sí. Hay más esperanza ahora que hace un año, porque ya hay un tema tangible, que son las vacunas. Hay otro tema tangible, y es que se están poniendo. Por supuesto, no al ritmo, por lo menos en nuestro país, que se decía que se iban a poner, pero se están poniendo. Y ya se está viendo que en geriátricos y en hospitales y en eso están dando buenos resultados. Algunos pues no las están aguantando, pero bueno, eso, pero en general buenos resultados. Entonces, optimismo por eso. ¿Qué tipo de optimismo? Pues cauto, muy cauto. Muy cauto porque te dicen continuamente que esto no es la panacea, que esto es una cosa que va a ayudar mucho, pero que no es la panacea, primero. Segundo, hay una gran preocupación por parte de los países más desarrollados sobre las nuevas cepas. Estamos viendo muy recientemente que países como Alemania están cerrando sus fronteras con sus vecinos y con algunos que no son tan sus vecinos, y que Inglaterra está poniendo multas hasta de 10 millones si dices, si entras en el país y mientes al decir de dónde vienes. O sea, hay un gran miedo a esas nuevas cepas. Se sabe que algunas de las nuevas cepas no van a estar incluidas en las vacunas. Entonces, el retraso y el desconocimiento de las grandes cepas hace que ese optimismo deba ser un optimismo bastante cuidadoso, ¿no? Que no pensemos que esto es la panacea y que se acabó, para nada. Luego, durante el tiempo, pues como hablábamos un poco al principio de la conversación entre nosotros, 2021 la mayoría de las empresas no van a poder trabajar como antes. 2022 ya veremos. En el turismo, y ahí estamos metiendo también los viajes de negocio y las grandes conferencias, ni el 2022 ni seguramente el 2023 se van a celebrar esas grandes conferencias de 800 personas, 900 personas. Y luego, tercero, que se ha visto que muchas de las cosas que hacíamos no son completamente necesarias. No te digo que no el contacto humano no sea importante, pero que te ahorras una cantidad de dinero y de riesgo, con lo cual muchos de estos cambios han venido para quedarse. Algunos de forma dramática. Algunas compañías te están diciendo que sus empleados no van a tener sitios de trabajo y que van a ir ahí y decir qué sitio hay libre hoy, pues no sé cuántos, o avisa antes de ir a ver si tiene sitio libre. En algunas compañías, como el despacho de abogados, no va a ser así, pero que a lo mejor va a haber secretarios de abogados que no vayan todos los días. Con lo cual, optimismo con mucha cautela. Optimismo con mucha cautela para los mínimo 2 próximos años o 3. Gracias, Gonzalo. Qué definición más precisa, ¿verdad? Optimismo con mucha cautela y una recuperación gradual de lo que llamamos normalidad, que quiere decir cómo vivíamos antes, pero tú empezabas diciéndonos que es que el ser humano se acostumbra a una cosa y tiene una tendencia inercial, ¿no? Hacías excepciones de esos, de los visionarios estos que nos mueven tecnológicamente, etcétera. Pero fíjate que ves, hay un horizonte de recuperación gradual, 2 o 3 años y tal, ¿no? Y bueno, y sí apuntas a que muchas de las cosas que hacíamos serán revisadas y unas continuarán y otras no, y ajustaremos. Creo que todos coincidimos en la necesidad de ese optimismo cauto o optimismo cuidadoso, ¿no? Bueno, claro, esta es una situación que nos afecta a todos y yo creo que todos detectamos
en nuestras familias, en nuestros entornos, en las empresas, en los grupos, tal, una cierta fatiga, ¿no? Y una cosa que está casi rozando el límbico, vamos, es una cosa profunda. Pero una de las características del liderazgo es la importancia de hacerse cargo de la situación emocional de un colectivo, obviamente, para mejorarlo. O sea, si está mal, ponerlo bien, si está bien, ponerlo mucho mejor y tal. Pero como con todos estos cambios de los que estamos hablando, Asun, ¿qué tipo de liderazgo se necesita ahora? Pues es una cuestión francamente interesante y estimulante. A título egoísta, o sea, yo siempre pienso que interesante tener que volver al cole a mis añitos, ¿no? Y yo creo que todos los directivos tenemos que volver al cole de alguna manera. Hay un palabra de estos endolenguajes corporativos que se llaman reskilling, ¿no? Que están muy de moda. Tenemos que empezar a poner encima de la mesa otras capacidades o aprenderlas o ponerlas, ¿no? En el tablero. Pues yo os diría que 3 cosas se me ocurren, ¿no? La primera, yo creo que los nuevos tiempos requieren nuevos modelos de liderazgo. Nosotros, que somos una empresa dirigida por mujeres y fundada por una mujer, por Nuria Vilanova, siempre nos preguntan, ¿es tiempo de liderazgo de mujeres? Y siempre decimos, bueno, es tiempo de nuevo liderazgo, ¿no? De que rompamos estereotipos y que pongamos nuevas capacidades que seguro que podemos desarrollar desde todas las perspectivas y que la diversidad nos ayude a gestionar esta complejidad, ¿no? Entonces, yo creo que una primera habilidad para el líder es que ser el líder de las preguntas, ¿no? Aquí nadie tiene certidumbres de nada, de nada. Y el que diga que las tiene, yo creo que nos está vendiendo una moto. Estamos conduciendo con los faros de niebla. Por lo tanto, creo que el líder tiene que liderar las preguntas, hacerse las preguntas, ¿no? Liderar esta conversación, ¿no? Creo que y con la mente muy abierta, dejando los marcos mentales y los prejuicios para entender esa nueva realidad. Creo que también el líder tiene que ser el líder de la velocidad, y esto es dificilísimo porque si hay algo que está claro ahora, el elefante en la habitación es la aceleración. Las organizaciones no siempre estamos preparadas con nuestros procesos para abordarlo, y ahí los nuevos jugadores de la nueva economía nos adelantan por la izquierda y por la derecha. Y tenemos que aprender esto. Hoy está claro que el pez rápido se come al lento, y eso sin duda. Por lo tanto, tenemos que ser líderes de la velocidad y revisar nuestros procesos de análisis y atrevernos a lanzar productos mínimos viables y aprendernos a co-crear con el cliente. No sé, creo que es un cambio de chip bastante importante, pero que tenemos que ser activadores de esa velocidad organizativa, ¿no? Y por tercero, yo creo que lo has mencionado tú, Paco, tenemos que ser líderes del apoyo, ¿no? Y en las metodologías con 2 dimensiones. En las metodologías Agile, que me parecen fascinantes y que están muy de moda, el concepto de jefe es el jefe facilitador, ¿no? Y es súper interesante, ¿no? La idea, oye, este líder que llega a la reunión y dice, ¿en qué estás atascado? ¿O qué grumo te has encontrado? Que te ayudo a deshacerlo, ¿no? Ese rol de facilitador, por un lado, ¿no? Y el otro rol es, como bien decías, Paco, líderes emocionalmente disponibles. Es que no hay otra, porque los seres humanos somos seres emocionales, estamos en un proceso postraumático, sin duda, que cada uno con sus viajes personales y familiares, y tenemos que estar más que nunca disponibles. Y eso hay veces que hay que sistematizarlo, porque en esta vida que tenemos, ¿no?, de call en call, de reunión en reunión, hay que sistematizar también ese momento de escucha, ¿no? Uno de los grandes retos que tenemos ahora en las organizaciones, que es el del engagement, está muy dificultado por la virtualidad. No sabemos ser líderes en la virtualidad. Parece que perdemos capacidades, ¿no?, de liderazgo. Bueno, pues hay que trabajarlo. Y a lo mejor este ratito de la máquina de café, de te has cortado el pelo, María, pues tenemos que llevárnoslo también a nuestra vida. Entonces hay que sistematizar momentos de conexión emocional. Creo que hoy el liderazgo tiene que ser más emocional que nunca. Estoy completamente de acuerdo. Muchas gracias, Asun. Fíjate, nos hablas de preguntas, es decir, al final volvemos a Sócrates, fíjate, la velocidad, el apoyo y emocionalmente disponible. Y hablas
hablas aquí de la importancia de sistematizar las cosas. Y es verdad, porque en una organización como en tu propia vida, o lo sistematizas o al final es que no entran, ¿no? No entran, ¿no? Y has tocado un tema, bueno, ahí, bueno, ¿qué te voy a contar? Ya sabes que estamos, que os agradecemos mucho a Trevia en Seres, que estamos ahí con un lab trabajando precisamente en el engagement este que has mencionado de todos los stakeholders, y donde pues tenemos mucha ilusión de sacar cosas positivas. Oye, Gonzalo, pues voy un poco con el mismo tipo de pregunta, ¿no? Porque a todas estas dimensiones que nos ha dicho Asun, pues yo ahora le añadiría, que está implícito, le añadiría el calificativo de responsable, como aquí decimos, líderes responsables. ¿Cómo es el nuevo líder responsable? Yo creo, si a mí me preguntas qué tipo de líder está esperando la empresa ahora, yo creo que es un líder que ilusione. Hay una palabra para mí clave ahora que es la ilusión. ¿Por qué? Porque hay mucha desilusión, mucha incertidumbre y sobre todo hay un machaque de malas noticias en todos los medios informativos, políticos, económicos, sociales, que eso un líder tiene que ayudar a luchar contra eso, tiene que crear ilusión dentro de su empresa, ilusión verdadera, no ilusión falsa, pero ilusión verdadera, y se puede hacer, porque hemos estado viendo todas las dificultades que hemos pasado, pero todas esas dificultades que hemos pasado han sido, en muchos casos, y yo hablo del mío, de Gómez Arcebo y Pombo, para bien. Es decir, hemos hecho un año mejor en el 2020 que en el 2019. ¿Cómo es eso? Pues no lo sabemos muy bien. Nos lo hemos preguntado de todas las formas, pero no lo sabemos muy bien. Y los clientes han sido súper fieles. Nosotros hemos estado más cercanos, más preparados para comprenderles y para entenderles, pero a la gente, sobre todo de las empresas, hay que darles ilusión, hay que crearles ilusión, porque si no, como están llenos de problemas, cuando vuelvan a sus casas tienen que tener sus cabezas preparadas para ellos al mismo tiempo transmitir esa ilusión a sus familias. Si no, no podemos vivir o viviremos una vida muy triste. No tiene por qué ser irreal, pero muy triste. Muchas gracias, Gonzalo. A mí me parece que es una palabra clave. Y cuando estabas hablando, lo estabas diciendo, y entonces me he acordado de un libro que a mí me gustó mucho, que me parece que era Breve Tratado de la Ilusión, de Julián Marías, que empezaba hablando de la definición de la RAE de ilusión, que la he buscado, y dice: esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo, ¿no? Pues claro, hay que atraer, porque el engagement al final tiene que ver con eso, con la conquista en común de un futuro distinto, de un futuro mejor, ¿no? De algo que nos ilusiona. En fin, yo creo que lo habéis bordado, no sé cómo decir, todo esto sobre el liderazgo. Bueno, pues pasamos, si os parece, a preguntas que tengamos. Y, a ver, empiezo, como es lógico, el tiempo va pasando, aquí os voy a pedir que seamos lo más concisos que podamos ser, pero que lo que nos importa es decir cosas. A ver, empiezo entonces, a ver, ¿dónde he puesto yo? Aquí. Sí, esta que he recibido. Asun, antes nos has hablado de la importancia de la comunicación interna, externa, las características, todo esto. ¿Tú crees que cambiará el papel de las direcciones de comunicación? Aquí la pregunta dice tras la pandemia. Bueno, ¿qué cambiará a partir de ahora? Yo creo que sin duda por eso que hemos comentado antes, digamos que para la función de comunicación estamos en un momento de doble o nada. Es decir, si nos quedamos en las lógicas antiguas que ya, ¿no? Oye, vamos a mandar notas de prensa y comunicados, ir contando lo que hacemos, pues yo creo que iremos siendo irrelevantes en este mundo de la conversación por todos los canales, pero si somos capaces de ser los artífices de esa conversación de la organización con todos sus stakeholders, este lab en el que estamos con Seres es un muy buen ejemplo. Es decir, la clave es la comunicación, es la conversación. Entonces, activemos la conversación. Yo creo que la función de comunicación irá para arriba siendo un tractor fundamental de la organización.
comunicación, ¿no? O sea, y externamente e internamente, porque la comunicación es el sistema nervioso, al final, ¿no?, de la organización. Por lo tanto, me parece que son muy buenos tiempos para la función de comunicación con esta dimensión más ambiciosa y esta dimensión de multicanalidad, de multi-stakeholders y de ser impulsores de este cambio y de este propósito corporativo. Muchas gracias, Asun. Y claro, eso está íntimamente ligado con lo que nos decías de la conexión entre negocio y comunicación. Es decir, tiempos para una labor más importante. Gonzalo, tengo una pregunta. Mira, además me agrada mucho esto porque dice, contáis con una fundación muy activa. Digo, me agrada mucho porque yo admiro el tipo de cosas que hacéis cuando leo esto del blockchain que hacéis y tal. Bueno, la pregunta es para ti. Dice, ¿qué iniciativas ha desarrollado durante la emergencia sanitaria la fundación? Bien, bueno, la Fundación Fernando Pombo tiene una finalidad muy concreta que es doble, que es por un lado estar muy cerca de los abogados que están sufriendo, que lo están pasando mal, y por otro lado de la gente que tiene pocos medios o problemas, de los inmigrantes que no saben cómo hacer un contrato de trabajo o que no saben cómo hacer un contrato de alquiler, o esa es la doble finalidad. Entonces ahí, durante la pandemia ha habido 70 abogados que de una forma o de otra han ayudado a esto, en muy diferentes formas, en ayudar a estudiar a sus hijos que no pueden ir al colegio, en mil detalles de la vida diaria, ¿no? Además de, pues, a través de nuestro comedor de trabajo, de nuestra cantina, como la llamamos, que nosotros no podíamos ir porque estábamos todos, nosotros no hemos hecho ningún ERE ni ningún ERTE, pero no, ha habido un mes y medio como todos que no podíamos ir. Pues entonces les pedimos a todos los miembros de la cocina que siguieran cocinando igual o más, o luego fue más que si nosotros estuviéramos ahí. Y esa comida se repartía todos los días entre los colectivos, algunos de los colectivos que pensábamos que eran más desfavorecidos, ¿no? Lo que también se ha demostrado con esta pandemia, que la gente ayudaba más, le gustaba más ayudar, tenía más presente a los desfavorecidos. Y eso nos ha gustado muchísimo. Es un vehículo que que valoramos ahora más aún que antes. Gracias, Gonzalo. Bueno, nosotros, o sea, cuando todas las empresas que aquí estamos formamos seres y las que se han unido, precisamente lo que teníamos en mente es sufrimiento de gente, de colectivos vulnerables y tal. Y cuando hablamos de riesgos de que surjan más brechas, pues claro, eso es lo que más nos obsesiona, ¿no? A ver, tengo una pregunta para ti, Asun, que dice, Atrevia tiene mucha presencia en LATAM. ¿Puedes compartir con nosotros alguno de los aprendizajes de esta crisis en otras regiones? Pues mira, yo creo que el principal aprendizaje es que nunca el mundo ha estado tan conectado. O sea, cuando teníamos en esta desterritorialización que nos ha permitido la virtualidad, hemos tenido más conversaciones con nuestros compañeros de Latinoamérica en el horario que confluíamos, por supuesto, que nunca. Y yo creo que estamos el mundo está muy conectado. El mundo está muy conectado en preocupaciones, ¿no?, y en inquietudes. Es un continente con un altísimo impacto de la pandemia. Creo que, si no me equivoco, junto con Asia, el segundo gran continente, desafortunadamente. Están demostrando una capacidad de resiliencia formidable, porque las restricciones que están, o sea, nosotros estamos aquí que si nos cierran a las 11 o a las 10, pero es que en estos países mis compañeros y sus familias a lo mejor solo pueden salir 2 días a la semana a la calle, llevan meses y meses confinados. O sea, es admirable, ¿no?, lo que este continente está haciendo. Yo creo que hay países, luego Latinoamérica, claro, es una variedad. Tenemos países como Chile que van como un tiro tanto en pruebas como en vacunación, llevan muchísima más vacunación que España y estamos todos admirando esta velocidad. Pero yo creo que quizás para mí el gran tema que me gustaría poner encima de la mesa es la gente joven,
¿no? Es el peligro de en ese continente tan joven, tenemos un problema como sociedad del impacto brutal que en la gente joven va a traer esta pandemia y la crisis económica que trae detrás, y en estos continentes tan jóvenes que no tienen los retos demográficos que nosotros, tienen el reto de una juventud, yo creo que podemos ir camino de una catástrofe económica, ¿no? Si no somos capaces de ayudar y de entender de un montón de personas, de jóvenes sin trabajo y sin perspectivas. Y esto ya lo sabemos porque lo hemos vivido, ya sabemos que es el fruto y el germen del conflicto, de la movilización social. Por lo tanto, mi admiración a mis compañeros y a toda la región por cómo están gestionando esto, el peligro de la desigualdad y el cuidado de la gente joven, de segmento. Nosotros lo tenemos de luego como una de nuestras palancas de compromiso para este año, porque tenemos todos que ayudar en esto. Tenemos mucho que perder. Muchas gracias, Asun. Gonzalo, me acaba de llegar una pregunta que dice, caray, con la pregunta, prepárate, y además te pido concisión porque vamos contrarreloj. Dice, ¿cómo se forman esos superlíderes psicológicos, emocionales que transmiten ilusión? Bueno, es un buen momento para formarlos, porque no les estás pidiendo que hagan algo para un futuro escenario, sino que hagan algo para lo que está pasando ahora. Con lo cual, no es ninguna quimera lo que les pides. Es puro sentido común. Tu ejemplo y el ejemplo de la dirección es importantísimo. Es un poco cómo formas a los líderes tecnológicos. Bueno, pues dándoles ayuda, dándoles tal y diciéndoles esto es lo que hay. Os formáis en esto, nosotros os ayudamos, pero os formáis en esto o no. En lo otro, por supuesto, no todo el mundo tiene las mismas características, ni de empatía, ni de ser cercano, ni de saber ilusionar, porque hay otros que hablas con ellos y te dices, bueno, déjalo, porque me estás hundiendo todavía más, ¿no? Entonces, no todo el mundo, pero que es una de las obligaciones morales que tenemos, ¿no? Es eso. El otro gran tema, que estaba hablando de solución, es la gente joven. A mí se me cae el alma a los pies, o sea, a los pies. Nunca digo que no a nadie joven que quiera venir a hablar conmigo a ver cómo le puedo ayudar, porque es que es horroroso lo que les está tocando desde hace ya muchos años. Entonces, pues nada, con ejemplo, se forma con ejemplo y con conversaciones con ellos, conversaciones telefónicas, conversaciones personales y ejemplos, pero es nuestra obligación. Muchas gracias. Llegamos al final. Lamentablemente tengo más preguntas y no tenemos tiempo. Nos habéis dejado dos mensajes tremendamente poderosos. Fíjate que tú nos acabas de hablar, Gonzalo, de aquí, ahora, es decir, manos a la obra, aquí, ahora, y la importancia del ejemplo. Y tú, Asun, nos has hablado de la importancia de comprender lo que está ocurriendo, yo te diría, siendo un cursi, worldwide, ¿no? Que no nos encerremos y que estemos atentos a necesidades en otros sitios y que tengamos esa mentalidad global, porque hablamos de no dejar a nadie atrás, pero es que es eso, todos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos, habéis estado espléndidos y con esto vamos a acabar la sesión de hoy. Tendremos una nueva sesión dentro de 15 días, lo vamos espaciando para alternarlo con otro tipo de actividades dirigidas a la alta dirección de SERES. De hecho, la semana que viene tenemos el martes una sesión de finanzas ante la jubilación, el jueves un libro hablamos del libro blanco del talento senior, el martes siguiente la jubilación como oportunidad de vida, en fin, cosas importantes para todos nosotros. Pero volveremos con una nueva edición y una nueva sesión de líderes responsables dentro de 2 semanas. De nuevo, Asun, Gonzalo, muchísimas gracias. Ha sido un deleite escucharos y hemos aprendido un montón de cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, a SERES, y muchísimas gracias, Asun. Gracias, Gonzalo, gracias, Paco, y vamos a seguir trabajando todos.